Igual que con corriente continua, ahora en régimen permanente senoidal, también nos piden que calculemos la resistencia, bueno, en este caso la impedancia que hay que colocar entre A y B, que absorbe la máxima potencia, y el valor de esa potencia. Igual que hacíamos antes, calculamos el equivalente Thevenin y la impedancia que absorberá la máxima potencia entre A y B será igual al conjugado de la impedancia Thevenin. O sea, calculamos la impedancia Thevenin y calculamos su conjugado. En este caso el circuito pues nos han dado la tensión en el tiempo y la intensidad en el tiempo. Entonces, para la impedancia Thevenin, que es lo primero que hemos calculado, anulamos las fuentes independientes. Así que hemos anulado esta fuente de tensión, que lo hemos dejado en circuito abierto, o sea, de intensidad, perdón, y lo hemos dejado en circuito abierto, y la fuente de tensión lo hemos dejado en cortocircuito. Al dejarlo en cortocircuito, o sea, al dejar aquí el circuito abierto, como por esta rama circula una intensidad de 0, o sea, por esta no hay cable, circula 0 amperios, por esta también circula 0 amperios. Entonces todo esto, como no tiene generadores, está desconectado, por eso está así tachado. Y esta IC es 0, entonces este generador que depende de esa IC, pues es 0 también. Entonces simplemente nos quedan estas dos impedancias, que bueno, lo hemos calculado aquí, como las dos tienen la frecuencia 10 a la 6, de la bobina hemos pasado a J, del micro Henry hemos pasado a J ohmios. La impedancia equivalente, pues simplemente el paralelo de estas, 1 por J entre 1 más J, que queda 0,5 más 0,5J. Esta es la de Thevenin y la que absorberá la máxima potencia, pues será el conjugado, o sea, 0,5 menos 0,5J. ¿Veis? Ese cambio de signo por ser el conjugado cambia de más a menos. Si fuera al revés, pues de menos a más. Como nos pedían el valor de la potencia, pues también tenemos que calcular la tensión Thevenin. Así que dejamos todas las fuentes y bueno, pasamos esto, los J ohmios. Aquí en el condensador nos ha quedado menos J ohmios porque teníamos un microfaradio. Y las tensiones, pues hemos visto que era 4 raíz de 2 por coseno de 10 a la 6, pues cargamos el raíz de 2, dejamos el 4, el valor eficaz, y le ponemos un ángulo 0 al coseno. Entonces el seno, la intensidad, va a tener un ángulo de menos 90, porque era seno de 10 a la 6, y era 2 raíz de 2, pues nos quedamos con el 2 de valor eficaz. Y ahora pues resolvemos esto. La tensión de Thevenin es la tensión entre A y B, que será I3 por 1, que es pues esta misma que hay aquí en esta resistencia, que es lo más sencillo. Solo tenemos que calcular I3 con la técnica que queramos. Hemos definido aquí I1, IC, que ya la teníamos para esto, ya nos la pedían. Esta la hemos llamado I, que es la del generador, y esta I2. Pues I es I1 más IC. I es I1 más IC, o sea, lo que viene por aquí, la primera ley de Kirchhoff, se va hacia allá. Entonces, pues ya podemos calcular un poco más. La segunda ley de Kirchhoff pues nos da esto, que 4 menos JIC menos I1 es 0. O sea, esta aquí, la primera ley de Kirchhoff, o sea, esto es 0, nos da esta. Y entonces, pues operando, vamos a poder llegar. Bueno, simplemente se trata de eso, de calcular estas intensidades utilizando la primera y la segunda ley de Kirchhoff para obtener este voltaje Thevenin para el equivalente Thevenin de antes. La potencia, igual que hacíamos en corriente continua, pues será el voltaje Thevenin al cuadrado entre 4R de Thevenin. O sea, siendo la R de Thevenin esta, la parte real, la R de Thevenin. En el caso de que nos pidieran, en vez de qué impedancia es la que absorbe la máxima potencia, nos pidieran que fuera solo una resistencia o que fuera solo una impedancia con parte compleja, pues tenemos otros casos. El caso ideal es este, que nos pidan una impedancia y entonces hacemos que sea como en corriente continua. Pero si nos dan una R constante y nos dejan elegir la X en una impedancia, pues X haríamos que fuera menos XG, donde XG es X de Thevenin, la de la impedancia de Thevenin que hemos calculado. Y entonces esa potencia máxima nos quedaría V de Thevenin al cuadrado entre
R, que es la R constante que nos han dado, más la R de Thevenin al cuadrado por esta R. O sea, V cuadrado por R. Y si nos dejaran cambiar la R con una X constante, la R sería el módulo de la suma de la resistencia Thevenin que tenemos y la impedancia que nos impone, o sea, y la parte real, o sea, parte imaginaria que nos imponen. Sería R de Thevenin al cuadrado más X, esta que nos imponen, más la X de Thevenin al cuadrado. O sea, y todo ello pues en la raíz. Y luego para calcular la potencia, pues sería la V de Thevenin al cuadrado por R entre R más R de Thevenin al cuadrado más X de Thevenin al cuadrado. O sea, son casos más complejos que sí que les gusta pedir primero que calcules la impedancia y luego qué pasaría si en vez de una impedancia ponemos una resistencia. Entonces nos iríamos a este caso. Normalmente nos piden que sea simplemente una resistencia, entonces esta sería un 0 y aquí sería un 0 y es un caso pues ligeramente más sencillo.